México, el país de menos de 130 millones de habitantes, llega a su prueba de fuego frente a la epidemia de COVID-19. A un mes de implementarse la Jornada Nacional de Sana Distancia, el país entra a la fase más difícil donde se pondrá a prueba la estrategia del gobierno federal frente a la pandemia. Ha llegado el momento. Con el inicio de la fase 3 de la pandemia de COVID-19, México pondrá a prueba las medidas que ha implementado desde hace un mes, cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, para frenar la curva de contagios de coronavirus y reducir lo más posible el número de pacientes graves para que no se colapse el sistema de salud. Con cerca de 13,000 pacientes positivos y más de 1,000 muertes, el país llegó a la fase en la que el énfasis estará en la ocupación hospitalaria, según ha dicho el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López-Gatell, y en el que se verá si la estrategia de México frente a la peor catástrofe sanitaria ha dado resultados. Desde que se empezaron a dar los brotes en China y posteriormente en países de Europa, se sabía que el virus iba a llegar finalmente a México. Por eso se empezaron a adoptar acciones de distanciamiento social. Una de las medidas que más ha funcionado a nivel mundial para frenar contagios ha sido las lecciones aprendidas de otras partes del mundo. El 23 de marzo inició la jornada de distanciamiento, acompañada de la suspensión de clases presenciales, para lo que se establecieron protocolos de educación a distancia, y la suspensión de actividades no esenciales, medida que le pegó a los trabajadores informales y a pequeños negocios. Después vino la declaración de emergencia sanitaria y con ello la fase 2 de la emergencia, con medidas que incluían la contratación de profesionales de la salud, la disponibilidad de la infraestructura hospitalaria e insumos, además de recursos financieros suficientes, así como el fortalecimiento del distanciamiento social. Para entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se destinaron 4,500 millones de pesos adicionales para la aplicación de los planes DN3 y el Plan Marina, mientras que para la atención de los programas de salud de las entidades federativas se transfirieron 15,300 millones de pesos y se adelantaron 10,000 millones de pesos correspondientes al segundo trimestre del año. Aunado a ello, el Instituto de Salud para el Bienestar destinó 4,500 millones de pesos para la compra de material de curación, medicamentos y equipamientos. Al ser una enfermedad con una capacidad muy elevada y rápida de contagios, lo que se buscó es tratar de reducir el número de pacientes que, por ser más vulnerables al virus, como son los adultos mayores, personas con comorbilidades, etc., requerían más atención médica especializada y que no sobrepasara el sistema de salud en el pico más alto, una situación que puso en desventaja al país, debido a que posee una de las tasas más elevadas de obesidad, diabetes e hipertensión, las cuales han sido el principal componente de que casos de COVID-19 tengan un desenlace mortal. Mientras que en otros países el 20% de los positivos llegan a la hospitalización, aquí son el 35%. Un día después de que inició la jornada de distanciamiento, el gobierno de México decretó la emergencia sanitaria, con lo que se activó el protocolo para este tipo de situaciones, como la reconversión hospitalaria para atender a los pacientes infectados. A la par de identificar los hospitales COVID, se hizo un acuerdo para que los hospitales privados brinden servicios a pacientes no infectados y así reducir la carga de las unidades públicas. La Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, precisada por Gustavo Reyes Terán, identificó al menos 10 hospitales e institutos nacionales para atender a los pacientes contagiados, entre ellos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Nutrición, en los que habría 676 camas disponibles para la etapa más crítica. Aunado a esto, se están preparando otros lugares como el Centro Banamex en la Ciudad de México para atender a más pacientes, esto debido a que la capital del país se ha convertido en el epicentro del COVID-19, con la mayor cantidad de casos y muertes. También se establecieron puentes aéreos para traer el equipo suficiente para el personal médico. Se prevé que lleguen 20 vuelos de China con insumos y equipo de protección. Hasta el momento han llegado 1 millón de mascarillas KN95, 3.5 millones de mascarillas quirúrgicas tipo ear hanging, 192,400 caretas protectoras, 46,600 goggles y 370,000 pares de guantes látex en los primeros 4 vuelos. La comisión encargada de conseguir el equipo médico, operada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se ha dado a la tarea de buscar ventiladores en otras partes del mundo para atender a los pacientes de gravedad, que hasta el momento representan el 5% del total de contagiados. Estados Unidos incluso ofreció a México 1,000 respiradores mecánicos para el peor momento de la epidemia.
Todas esas acciones están para enfrentar la prueba, considerando que México tiene una de las proporciones más bajas de unidades de ciudadanos intensivos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el país tiene una tasa de 3.3 unidades por cada 100.000 habitantes, frente a países como Italia que tienen 8.6 o Alemania que tienen 33.9, mientras el promedio de la OCDE es de 12. Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, señaló que México está entrando al escenario 3 y la prueba de fuego de todas las medidas de mitigación que se han tomado. ¿México está en desventaja? Lo vamos a ver con la prueba que vamos a enfrentar. Hoy se están haciendo los esfuerzos. El hecho de haber observado lo que ha sucedido en otros países nos da cierta ventaja, pero tiene que estar todo operativo. Tiene que estar las medidas completas porque viene la ola de caos, dijo. Tras declararse la fase 3, caracterizada por brotes activos y propagación en el territorio con más de 1,000 casos, entraron otras medidas para esta etapa, tales como extender el distanciamiento hasta el 30 de mayo, acelerar la reconversión hospitalaria en los estados, hacer adecuaciones en la vigilancia epidemiológica para los estados tendrán un papel muy importante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los municipios que hayan logrado contener los contagios podrán empezar a retomar sus actividades a partir del 18 de mayo, mientras que en otras localidades será hasta el 1 de junio. Eso si ya no hay brotes de riesgo. Así que, tras 2 meses de la llegada de COVID-19 a México y a un mes del inicio de distanciamiento, el regreso a la normalidad está por verse. Todo depende de cómo pase la prueba, considerando que el mundo no volverá a ser igual y expertos estiman que las medidas de higiene y distanciamiento social permanecerán por lo menos 2 o 3 años. Y bueno chicos, si les gustó el video, por favor dejen un like, suscríbanse a este canal si es que aún no lo están y bueno, nos vemos en un próximo video de México Mágico.